Muy buenas tardes, apreciados estudiantes, estimado Manuel. ¿Me confirmas por favor si me estás escuchando? Ok, Manuel, muchas gracias. Bueno, nuevamente un saludo cordial para todos los estudiantes del curso Bases de Datos Avanzada. Hoy pues nos encontramos realizando la web conferencia correspondiente a la fase 3, la cual está denominada Componente Práctico, Prácticas Simuladas. Teniendo en cuenta pues, las características de nuestro curso, recuerden pues que ya como se los mencioné, vamos por la fase 3, la cual aborda la unidad 2, que es el lenguaje de procedimientos PLSQL, en las cuales vamos a tratar algunos temas muy importantes como son vistas, procedimientos almacenados, cursores, disparadores y paquetes. En este momento del curso, pues básicamente se busca desarrollar procedimientos en bases de datos relacionales mediante codificaciones en el lenguaje PLSQL que optimice el manejo de grandes volúmenes de datos. Para recordar que esta fase pues, tiene los tres entornos que facilitan el desarrollo de la actividad. En el entorno de formación inicial vamos a revisar, pues revisen la agenda para que vean las fechas establecidas. Ya estamos próximos al cierre de esta fase. Y hoy pues la idea también es que puedan ustedes resolver sus dudas e inquietudes que tienen con el desarrollo del curso. Pueden revisar en el entorno de aprendizaje pues todo lo que es la guía de actividades, participar en el foro, comentar los aportes de los compañeros y consolidar el trabajo en la plantilla propuesta. Finalmente, pues deben de hacer la entrega en el entorno de evaluación. Siempre vamos a estar utilizando los canales de acompañamiento establecidos, los sincrónico y asincrónico. Vamos a tener el tutor en línea, que es a través del canal de Team, la web conferencia, pues que estamos haciendo. Vamos a trabajar también los foros de discusión en el curso, la mensajería interna y el correo institucional. Entonces son los medios que tenemos como establecidos para que podamos ir profundizando en las temáticas. Hemos hecho algunos talleres con expertos que tienen relación con las temáticas, pues se les ha mandado las invitaciones. Creo que es importante que también aprovechen estos espacios. El desarrollo de digamos, fase, continuando el desarrollo del proyecto, tiene los siguientes pasos. Lo primero, como ya les había mencionado, es entender la guía de actividades y hacer una buena lectura de las temáticas de la unidad 2, que es el lenguaje de procedimientos PLSQL. Asimismo, es importante responder las 5 preguntas en el foro. Recuerden lo que siempre le hemos indicado. Si participan los 5 miembros del grupo, pues lo ideal es que cada uno responda una pregunta y le haga un comentario a un compañero, pero si participan dos deben de hacer las 5 preguntas. Si el trabajo lo hace una sola persona y es el que lo entrega, pues esa persona debe desarrollar las 5 preguntas. Realizar un comentario importante al aporte de los compañeros. Eso siempre va a ser fundamental. Y lo otro, pues que vamos a crear vistas, vamos a codificar procedimientos de almacenado, crear cursores, crear paquetes, crear triggers. Y lo otro que es, finalmente, se consolida el trabajo y se hace la entrega. Recuerden que se debe hacer una única entrega por grupo, una única entrega por grupo. Recordemos, lo que tenemos que evaluar en este trabajo. Primer criterio de evaluación tiene un peso de 10 puntos y corresponde a elaborar un documento en el formato solicitado, siguiendo las reglas de ortografía, de redacción y normas APA.
El segundo criterio de evaluación de 25 puntos es que se evidencie claramente y, o sea, y fundamentado en otros autores la respuesta a las preguntas motivadoras. No copien y peguen de internet o de la inteligencia artificial, porque nosotros nos damos cuenta, recuerden, hay que citar autores, ¿sí? Entonces, ahí se tiene un peso de 25 puntos, igual para el tercer criterio de evaluación, que también es de 25 puntos, que corresponde a que el estudiante proponga de manera oportuna y pertinente aportes individuales con sentido crítico que permita mejorar los aportes de sus compañeros y construir a la consolidación del informe final. ¿Sí? Entonces, ese es el tercer criterio. Y finalmente el cuarto criterio, que es desarrollar vistas, procedimientos, objetos, paquetes, cursores y disparadores haciendo uso del lenguaje de procedimiento PL/SQL. Bien, entonces ahorita vamos a ver un poco del componente teórico de qué queremos nosotros comprender y abordar en este capítulo. Sí, entonces, como ya les había mencionado, vamos a hablar un poco de lenguaje de procedimientos PL/SQL, de vistas, de procedimientos almacenados, cursores, disparadores y paquetes. Antes de entrar al detalle de esa temática, recuerden que para conocer y poder comprender lo que hemos propuesto en esta unidad, se le han hecho 5 preguntas motivadoras, las cuales hacen referencia al manejo de estos conceptos. Para eso hay que hacer la lectura crítica, cuidadosa de la unidad 2. Cuando nosotros hacemos una lectura crítica y cuidadosa, podemos entender, interpretar y evaluar textos que puedan encontrarse tanto en la vida cotidiana como en ámbitos académicos no especializados. Entonces, ¿cuál es el propósito? Es establecer si un estudiante cuenta con la comprensión lectora que le permita interpretar, aprender y tomar posturas críticas frente a un texto, aunque no cuente con un conocimiento previo del tratado. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Para eso se hace una lectura crítica, porque si no, no la hiciéramos, ¿cierto? Entonces, ahí les dejo esta recomendación. Entonces, para este primer punto vamos a tener 5 aspectos muy claros. El primero, que es seleccionar, ¿cierto? Una pregunta, y repito, si están los 5 compañeros participando. Si hay solamente 2 compañeros participando, los 2 se distribuyen las 5 preguntas. ¿Okay? Hay que notificar en el foro quién escogió cada pregunta, pues lo ideal es que si ya un compañero escogió, digamos, la pregunta número 1, no vuelva a otro compañero a tomar la misma pregunta, sino que tome una pregunta diferente. Responder la pregunta en el foro, pero esa respuesta en el foro debe tener un número de palabras indicado. A veces copian un texto demasiado largo o en caso contrario un texto demasiado corto. Nosotros como ingenieros debemos de comenzar a desarrollar la capacidad de ingenio de seguir órdenes también. En este caso nos están indicando que se haga un párrafo de 100 palabras mínimo y de máximo 150 palabras. ¿Sí? Ahora, ¿qué características debe tener ese texto? Bueno, debe ser un texto que debe tener unas citas bibliográficas, o sea, unos autores citados. ¿Sí? Cuando hablo de los autores, no es copiar lo que dice otro autor, sino hacer un parafraseo de lo que yo leí y, lógicamente, decir de quién lo estoy leyendo, de quién estoy tomando la idea. ¿Sí? Entonces, en este caso, se deben de tener mínimo 3 autores para dar la fundamentación teórica a la respuesta. Se espera que uno de esos autores sea en idioma inglés y los dos pues en idioma español, ¿ya? Entonces hay que comenzar también a hacer consultas en el idioma inglés. ¿Ya? Entonces es importante eso. Y finalmente debo de comentar, ¿cierto? Debo hacer un comentario a las respuestas de mi compañero. Decir
en qué estoy de acuerdo en lo que él está diciendo y si de pronto no estoy de acuerdo en algo, decirlo también. Muy bien. Entonces, en este caso, la primera pregunta que se tiene para esta fase es sobre el lenguaje PLSQL, que es Procedure Language Structured Query Language, ¿sí? En español, que es el lenguaje de procedimientos, ¿sí? De consulta estructurados. Entonces, en este caso vamos a responder en que se presenta una extensión del lenguaje SQL que permite la ejecución de procedimientos almacenados y otras opciones más complejas. Para explorar esta relación con el lenguaje convencional, se propone el siguiente interrogante. ¿Cuáles son las características distintivas de PLSQL que lo diferencian de SQL y su efecto en la eficiencia y capacidad de desarrollo en entornos de bases de datos más complejos? ¿Sí? Entonces, conociendo el concepto de lo que es PLSQL, vamos a contestar entonces esa pregunta. En la siguiente pregunta tenemos que referenciar todo lo que son vistas en bases de datos. Entonces la pregunta es, ¿cómo interpreta la importancia del uso de las vistas en la gestión de la información en una base de datos y cuáles podrían ser los posibles desafíos o limitaciones asociados con su implementación? En la tercera pregunta vamos a responder cómo define usted el concepto de procedimientos almacenados y cuál considera que es su función principal en el diseño y gestión en términos de rendimiento, mantenimiento y seguridad en bases de datos. La cuarta pregunta, para este caso, estamos refiriéndonos a cuáles son las principales características que definen a un activador y cómo impactan en la integridad y eficiencia de una base de datos. Y en la quinta pregunta, pues nos referimos a cómo se definiría el concepto de cursor y cuál considera que es su importancia en términos de procedimiento de una base de datos. Recuerden, entonces aquí estamos hablando de bases de datos avanzadas, pues y a eso tenemos que hacer referencia. Bien, entonces ya entrando en materia, encontramos el concepto de lo que es el lenguaje de procedimientos PLSQL. Cuando nos referimos a PLSQL, debemos pensar que es una versión de Oracle, ¿sí? Entonces, porque existen otros lenguajes de procedimientos que no son PLSQL, sino que PLSQL es una versión de Oracle, ¿ya? Permite realizar operaciones de bases de datos complejas desde el servidor. Esa es una clave del lenguaje de procedimientos. Cuando hablamos de lenguaje de procedimientos, es un lenguaje como los demás, pero en este caso tenemos que, la clave es que tenemos que enfocarnos a que es un lenguaje en el cual podemos hacer procedimientos o operaciones complejas desde el servidor, ¿sí? Desde el servidor, en una base de datos, ¿no? Bien, ¿qué significa esto? Que el servidor no necesita pasar el control a un proceso después de cada operación SQL. Cuando hablo de proceso, estamos hablando de pronto de una aplicación externa a el servidor de bases de datos. ¿Ya? Entonces, como lo ven en la gráfica, aquí tenemos la arquitectura en tiempos de ejecución de un bloque PLSQL. ¿Sí? Entonces, el bloque combina la funcionalidad, ¿cierto? El bloque PLSQL combina la funcionalidad de SQL para realizar consultas y manipulación de datos con características propias del lenguaje de programación, procedimentales como variables, estructuras de control, funciones y procedimientos en sí. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para desarrollar aplicaciones de bases de datos en entornos Oracle. Recuerden que esta versión particular es de Oracle, ya que permite una programación más avanzada y un mayor control sobre el manejo de datos y la lógica de negocio dentro de la base de datos.
Como lo pueden ver en la imagen, ahí tenemos la combinación, ¿cierto? De aquí tenemos un bloque de PLSQL donde se combina la parte de los procedimientos complejos, que en este caso sería el parte procedimental, con las consultas normales de PLSQL dentro del mismo servidor de base de datos. ¿Sí? Entonces, esa es la arquitectura de PLSQL. Bien, cuando hablamos de PLSQL, tenemos que tener claro que es un lenguaje orientado en bloques, ¿sí? Y en realidad cuando hablamos de bloques, son la estructura básica que encapsula la lógica de la programación y están diseñados para realizar las tareas específicas tales como ejecutar consultas, realizar cálculos, actualizar registros y manejar excepciones, ¿sí? Este lenguaje maneja dos tipos de bloques. Más adelante los vamos a profundizar. Son los bloques anónimos y los bloques nominados o nombrados, ¿sí? En los bloques nombrados podemos encontrar los procedimientos, las funciones, los paquetes, los objetos, bueno, en fin, ¿ya? Entonces, todos estos hacen parte de los bloques nominados o nombrados. ¿Por qué? Porque ya tienen un nombre específico, ¿sí? Bien, ¿y cómo está estructurado estos bloques? Bueno, estos bloques básicamente tienen tres secciones muy importantes, ¿ya? O sea, este bloque PLSQL se puede decir que está estructurado en tres secciones muy importantes. En la primera, que es la sección de declaraciones o el declare en inglés, es opcional, ¿cierto? Más adelante vamos a ver por qué es opcional, pero contiene los nombres y los tipos de datos de las variables y constantes o de las declaraciones de los cursores o de las excepciones, ¿sí? Pero en esta primera parte, entonces, donde se hacen las declaraciones y es opcional. En la segunda parte de este bloque vamos a encontrar la sección de ejecución o el begin, donde empieza el programa o el contenido real. Esta es obligatoria y contiene sentencias DML del SQL embebidas para la construcción de ¿qué? De control como el if, el then, el let, también puede contener órdenes para la gestión de las transacciones. En fin, en este bloque vamos a encontrar todos los procedimientos, todo el procedimiento que se quiere desarrollar en un bloque de código PLSQL. Ahora bien, este bloque también tiene una tercera sesión que es el manejo de excepciones. Este también es opcional porque nosotros manejamos excepciones cuando existan o cuando el usuario las defina o cuando el sistema la requiere, ¿sí? Entonces, una excepción es una condición de error definida por el usuario o por el sistema, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahí hemos ya explicado el tema del lenguaje PLSQL y cómo está estructurado. Ahorita, continuando la explicación de los bloques en PLSQL, teniendo ya más claro la estructura, entonces ya sabemos que lo primero que siempre debemos de colocar cuando vayamos a trabajar PLSQL es lo siguiente, el declare. Luego el begin, el exception y el end, que sería el declare, la parte donde vamos a declarar todas las variables, constantes, cursores, etcétera. El begin, donde se va a colocar todas las instrucciones a ejecutar en este bloque de procedimientos. Y las excepciones, que son el manejo de las excepciones o el manejo de errores, que es donde yo voy a especificar como usuario o el sistema mismo las diferentes posibles errores que se pueden presentar al momento de realizar un procedimiento. Y finalmente, pues, el end para finalizar ese procedimiento. ¿Okay? Teniendo en cuenta entonces, vuelvo y confirmo, la sección declarativa se encuentra después de la palabra clave declare y antes del begin. O sea, todo eso conforma la
primera parte declarativa. Como les ya lo había mencionado, ahí se definen las variables, constantes y cursores. Un pequeño ejemplo de cómo debería quedar la parte declarativa, como la observamos aquí en este ejemplo, ¿cierto? Vamos a mostrar acá puntero. Como lo observan aquí el declare, ¿sí? Declaramos, en este caso, una variable que se llama B-salario. ¿Sí? Ahí estamos declarando una variable para este procedimiento. ¿Sí? Una variable que vamos a utilizar en este procedimiento. ¿Y para qué nos sirve esa variable? En este caso, en este ejemplo específico, nos va a servir para almacenar un dato de un salario. Ahora bien, más adelante lo vamos a profundizar. Toda variable, ¿cierto?, que se declare debe tener un tipo de dato. Sí, un tipo de dato. Y en este caso se le está asignando un valor referencia. ¿Qué significa esto? Hombre, que aquí este dato que está aquí, que es de tipo number o numérico, puede tener una extensión de 8 dígitos y el número 2 representa que de esos 8 dígitos, 2 van a ser decimales. ¿Ok? Bien, luego de eso vamos a declarar una constante, ¿sí? Entonces, B-bono es una constante. ¿Por qué? Porque tiene que en este caso le estamos diciendo el constant, que es de tipo constante y que además de eso también va a ser numérico o number. Y le estamos asignando un valor de 500. ¿Por qué le asignamos un valor de 500? Hombre, porque es una constante, siempre va a ser 500. Si las constantes nunca cambian el valor, ¿ya? Ok, entonces, listo, ya aquí este sería el ejemplo de la parte declarativa a lo que llamaríamos declare, ¿sí? Entonces, aquí estamos declarando, en este caso declaramos una constante que es B bono y declaramos una variable que es B salario. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos ese primer ejemplo de la parte declarativa. En la parte ejecutiva, como ya lo habíamos mencionado, es donde se colocan las sentencias SQL y PLSQL, ¿sí? Que definen la lógica del programa. O sea, ahí está el fuerte del bloque de código. Aquí es donde se realiza el trabajo real de ese bloque, ¿sí? Esta sesión comienza en la palabra begin y finaliza antes de la palabra exception, si existe digamos, la sección de exception. Si no, finaliza antes de la palabra end, ¿sí? O de la palabra finalizar. Y aquí tenemos, o les muestro un pequeño ejemplo de esa sección, de cómo debería quedar esa sección de begin. Ya habíamos visto el declare y las dos, digamos, la variable y la constante que habíamos declarado. Ahora, en el begin, como lo pueden ver aquí, se indican todas las sentencias SQL o PLSQL que nosotros vayamos a realizar. En este ejemplo, pues le estoy diciendo que B-salario, ¿cierto? Va a ser igual a esa misma variable que ya declaré arriba, más la B-bono. Entonces aquí estoy haciendo una operación, ¿cierto? Que simplemente aumenta el salario con el bono o le suma al salario, le suma el bono. ¿Sí? Esta línea que ven aquí de BMS-output.put line, lo que hace es que me va a mostrar en pantalla la instrucción que yo de aquí adentro en el paréntesis. En este caso le voy a decir que muestre una cadena de caracteres que diga salario total y el valor de la variable B-salario. ¿Cierto? Entonces, aquí estoy en este begin, estamos haciendo todo el proceso que debe ejecutarse para este bloque de código. ¿Sí? Entonces, miren que ya hemos visto la sesión declare y la sesión begin. ¿Bien?
Finalmente tenemos la sección de excepciones. Se utiliza, como ya se los había dicho, para capturar y manejar los errores que puedan ocurrir durante la ejecución del bloque anterior, ¿cierto? Del begin. Permite que el programa reaccione ante una situación imprevista, como la falta de datos, errores de conversión o intentos de dividir por cero, en fin, cualquier tipo de error o un valor nulo, ¿verdad? Comienza con la palabra exception, donde está la palabra exception, ahí empieza y está compuesta por una serie de manejadores como son el when, que es cuando pase algo, ¿cierto? Entonces haga lo otro. Y esto es lo que captura las excepciones. Un ejemplo de ello, como lo vemos en pantalla, que ya lo habíamos mencionado, ya habíamos tenido el declare, ya habíamos tenido el begin, ¿cierto? Y ahora entonces en la parte de exception, que es la que estamos aquí señalando en pantalla, tenemos entonces cuando, en este caso el when, cuando, ¿cierto? Le está diciendo no encuentre un dato, ¿cierto? El data, no data found, ¿cierto? Cuando no encuentre ese dato, entonces muestre por pantalla, no se encontró el empleado con el ID tal. ¿Sí? Nosotros podemos tener varias clases de exenciones, eso lo vamos a ver más adelante. En este caso es una exención predeterminada por el sistema, pero podemos obtener otras que pueden ser predeterminadas por el usuario, ¿cierto? Por ejemplo, si pasa algo más, yo puedo decir ocurrió un error inesperado. Normalmente, siempre sería interesante que nosotros como los programadores, como usuarios, podamos identificar cuáles son los errores, ¿sí? Pero pueden existir algunos errores que pasan y que no contemplamos cuáles son, entonces nosotros podemos mandar un mensaje indicando que pasó un error por el cual no se ejecutó el código correctamente. Vamos a, pues sí, tenemos preguntas por acá. No sé si tienes alguna pregunta hasta el momento, Manuel. Puedes escribir en el chat para ir revisando si realmente vas captando el mensaje o si hay alguna duda o inquietud. Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Perfecto. Entonces ya habíamos hablado estamos hablando de los bloques anónimos, ¿cierto? En PLSQL, ¿sí? Aquí estábamos hablando de la estructura de un bloque. Ahora vamos a hablar de los bloques anónimos y bloques nominados o bloques nombrados. Entonces, en sí, ¿qué es un bloque anónimo? ¿Sí? Entonces, un bloque anónimo son ideales para realizar tareas temporales o para probar código de manera rápida. Los bloques anónimos no almacenan o no se almacenan en la base de datos, por lo que se ejecutan y desaparecen inmediatamente. Estos bloques anónimos tienen unas características muy importantes. La primera, no tienen un nombre asignado, por eso son anónimos, porque no tienen un nombre asignado. No se almacenan en la base de datos. Se ejecutan directamente en el cliente PLSQL, o sea, en el cliente, ¿cierto? O sea, se ejecutan ahí. Y no pueden ser reutilizados. Entonces, miren las características propias de lo que es un bloque anónimo. Y aquí, nuevamente, tenemos la sintaxis de un bloque anónimo, que es muy similar a la que vimos ahorita, de un bloque PLSQL, pero siempre los bloques anónimos van a tener esta sintaxis. El declare, el begin, exception y el end. Un ejemplo muy sencillo, un bloque anónimo es el siguiente, como lo que vimos ahorita. Hacemos el declare, ¿cierto? Donde estamos declarando las diferentes, en este caso, una variable y una constante. En el begin hacemos la consulta
ya sea SQL o PLSQL, en este caso tiramos una consulta donde le indicamos a B salario, ¿cierto? Igual similar al anterior, que va a ser igual a B salario más B bono, que serían las dos variables que yo tengo en la parte inicial. Si nosotros ejecutáramos este código en Oracle Apex, simplemente en línea o en pantalla nos va a mostrar con la sentencia DBMS output.putLine el mensaje que dirá salario igual, en este caso, a 3.500. ¿Por qué? Porque está sumando la variable B salario más la variable B bono. ¿Ok? Ese sería lo que básicamente realizaría ese ejercicio. En este otro, que también es un bloque anónimo, tenemos la parte declare, ¿cierto? Declaramos una variable que se llama B-contador de tipo numérico igual a 1, ¿sí? En begin, mira que simplemente mandamos a imprimir por pantalla lo que tiene B contador. En este caso, nos imprimiría la palabra contador y el valor 1. Eso es lo que haría ese otro código que tenemos aquí. Entonces, para que por favor vayamos revisando los ejemplos de códigos que les estoy mostrando y los realicen en Oracle Apex. Ahora, muy bien, tenemos a ver el concepto de vistas. Entonces, una vista es un objeto de base de datos que se crea a partir de una o más tablas existentes. Eso es una vista, ese es el concepto de vista general. Ahora, en PLSQL, una vista es una estructura lógica de datos personalizada de una o varias tablas de la base de datos. Esta vista permite a los usuarios acceder, escuchen bien, acceder y manipular subconjuntos de datos sin tener que interactuar directamente con las tablas. Ahí radica una de las importancias de la vista. Son útiles para simplificar consultas complejas, ocultar columnas confidenciales y crear niveles adicionales de seguridad en las bases de datos. Muy bien. Entonces, las vistas en PLSQL es importante indicar que no almacenan datos físicamente, ¿sí? Porque no son tablas. Dan la impresión de tablas, pero no son tablas, por lo cual no almacenan datos físicamente, sino que actúan como una consulta predeterminada que se ejecuta cuando se solicita la información de la vista. Bien, aquí hay un ejemplo de vista. Entonces podemos tener, ustedes saben que para crear cualquier objeto en la base de datos siempre utilizamos la palabra create, ¿sí? Entonces, en este caso, como le vamos a decir que vamos a crear una vista, ya aquí ya estamos hablando de, y aquí estamos hablando de bloques nominados o bloques nombrados. ¿Por qué? Porque ya aquí a ellos le estamos dando nombre. En este caso, yo le estoy diciendo a el sistema, en este caso a SQL, venga, por favor, cree una vista, ¿cierto? Y la instrucción que le estoy dando es create, para crear. Or replace, cuando le digo replace, ¿qué quiero decir con eso? Hombre, cree una vista o reemplácela si ya existe una con el mismo nombre, ¿sí? Entonces, create or replace view, ¿sí? La palabra view, esta que observan aquí, me indica vista. Aquí lo tengo, entonces le estoy diciendo aquí, create or replace view, o sea, cree o reemplace una vista con el nombre vista, ¿sí? Con el nombre que yo le dé a la vista. Entonces, si el nombre que yo le dé a la vista existe, la va a reemplazar. Si no existe, la va a crear de nuevo. Entonces, en este caso, ahí, con esa primera línea estoy creando una vista. En la segunda columna le voy a indicar, ¿cierto? O que el código
digamos aquí le voy a indicar el código SQL. En este caso le estoy diciendo, bueno, seleccione la columna 1, 2 o la columna que yo le indique de la tabla que yo le indique, donde se cumpla la siguiente condición, ¿cierto? Si vemos el ejemplo, le estoy diciendo, cree o reemplace una vista que se va a llamar zonas, ¿cierto? Y seleccione el ID, o sea, le estoy diciendo qué atributos va a seleccionar o qué campos va a seleccionar. En este caso le estoy diciendo, seleccione el ID, zona y el nombre de la zona. En este caso, suponiendo que tenga una tabla que se llame zona, ¿ok? Entonces, ¿de dónde la va a tomar? De la tabla zona, ¿cierto? ¿Y cuál es la condición o el word? Que donde el ID zona sea igual a 2, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer ella? Va a hacer esa consulta, va a crear una vista que va a seleccionar el ID zona y el nombre de la zona de la tabla zona donde se cumpla que el ID zona sea igual a 2. Va a traer nada más esa información. ¿Cómo hago después para llamar esa información? Entonces yo simplemente le digo que seleccione de mi vista y así la vamos a ejecutar. Select from vista, ¿cierto? En este caso, select asterisco from zona me va a traer la vista de la zona. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí, ya como les había indicado, la explicación de cómo crear, de qué significa el crear or replace, ¿cierto? Del nombre de, en este caso, le estamos diciendo que crea una vista o reemplace una vista existente con ese nombre, que ese nombre vista es el nombre que yo le voy a colocar, ¿cierto? A la vista o como quiero que se llame la vista. El select me va a indicar los atributos o filas que yo quiero traer en esa consulta y el where pues es la condición que yo quiero que cumpla para que se ejecute esa vista. Continuando entonces ahora sí con los bloques nombrados, hay que indicar que son, o sea, importante esto, son bloques que tienen un nombre, ¿ya? Miren que cuando hablamos de las vistas, indicamos que son bloques que tienen un nombre, ¿ok? Se almacenan en la base de datos, ¿sí? Se almacenan en la base de datos. Pueden ser reutilizados. ¿Por qué? Porque cada vez que yo necesite llamarlo, lo puedo llamar o lo puedo utilizar. Se pueden llamar desde otros bloques de código. O sea, yo puedo llamarlo, si estoy haciendo otro bloque de código, yo puedo llamar a esa función, puedo llamar esa vista, puedo llamar ese procedimiento, puedo llamar ese cursor, puedo llamar ese trigger, independientemente donde lo requiera. ¿Cierto? Puede ser gestionado de diferentes maneras y más eficientes. Entre los ejemplos de bloque nombrados incluyen procedimientos de almacenado, funciones, paquetes, etc. Bien, ¿cuál es la importancia de estos bloques PLSQL nominados o nombrados? La primera, que es la modularidad. Los bloques permiten dividir grandes programas en partes más manejables y reutilizables. El control de flujo. Los bloques permiten manejar el flujo de ejecución y tomar decisiones basadas en condiciones. Manejo de excepciones. Los bloques incluyen un mecanismo robusto para manejar errores y excepciones, lo que ayuda a crear programas más robustos y fiables. Y finalmente, la persistencia y reutilización. Estos bloques nombrados como procedimientos y funciones se almacenan en la base de datos, lo que permite que su utilización sin necesidad de reescribir el código nuevamente. Solamente con nada más una línea de código, volverlo a llamar, puedo tener el resultado de todo un bloque de código nominado o nombrado.
Aquí vamos a presentarles entonces cuál es la estructura básica, ¿cierto?, de un bloque de código nominado. Entonces, todo bloque de código nombrado, nominado, tiene una cabecera y un cuerpo. En la cabecera del programa o del bloque, siempre vamos a encontrar el nombre, ¿sí? Ya sea ya sea una función, ya sea un procedimiento, ya sea un cursor, ya sea un trigger, ya sea, bueno, en fin, bloque de código que vayamos a trabajar, ¿sí? Vamos a encontrar los datos que recibe ese bloque de código. En este caso, estaríamos hablando de los parámetros. Más adelante les explico bien qué es un parámetro, para que se pueda indicar el nombre de ese parámetro y el tipo de datos de ese parámetro que tiene. Además, el tipo del valor que devuelve en caso de que el programa sea una función, porque ahí, como ya les mencioné, hay algunos bloques de códigos que devuelven valor y otros que no devuelven valor. Eso depende de qué bloque de código podemos estar utilizando. En el cuerpo de estos bloques de código vamos a incluir, entonces ya dejamos la cabecera, que ya sabemos que cuentan con la cabecera, y entramos a lo que es un bloque, el cuerpo del programa o el cuerpo del bloque, que es una sección, ya la conocemos, la declarativa, que es opcional, donde se ejecutan las instrucciones, en este caso que sería el begin, que esa sí es obligatoria, y la sección de excepciones, que también es opcional. Entonces, así se conformaría la estructura de un bloque PLSQL nombrado. Como les había mencionado, antes de entrar a profundizar en estos bloques de código, es importante que ustedes entiendan qué es un parámetro. A veces nosotros confundimos parámetros con argumentos. Entonces, los parámetros son las variables que se declaran en la cabecera del subprograma, en este caso del procedimiento de la función, y que permite la interacción con datos externos. Ahí vemos un ejemplo, digamos, estamos declarando una función def que se llama sumar, el cual tiene dos parámetros, A y B, ¿sí? Entonces, como les digo, el parámetro son las variables que se llaman A y B en este caso, ¿ok? Ahora bien, existen tipos de parámetros. Hay unos que son in, que son de entrada, out, que son de salida, y el in-out, que son entrada y salida. Ahora bien, ¿qué serían los argumentos? Entonces, si ya sabemos qué son los parámetros, ahora hay que entender qué son los argumentos. Los argumentos son los valores reales que se pasan a los parámetros cuando se llama a un subprograma, o en este caso a un procedimiento o a una función. En este caso, llamamos la función sumar y le vamos a pasar el parámetro, perdón, le vamos a pasar el argumento 2 y 3 a los parámetros A y B, ¿sí? Entonces, siempre que yo haga el llamado de la función, paso los argumentos. ¿A quién se los paso? A los parámetros. ¿Ok? Entonces, los parámetros en este caso son las variables y los argumentos, los valores reales que reciben esas variables. Existen dos tipos de argumentos, que son los posicionales y los nombrados. Bueno, pocas palabras, los parámetros son las variables que se definen en un subprograma y los argumentos son los valores reales que se proporcionan cuando se llama ese subprograma. Chicos, es importante que ustedes también conozcan el concepto de que las variables y los tipos de datos en PLSQL. En PLSQL admite la declaración de variables y tipos de datos, incluyendo tipos de datos estándares como numéricos, cadenas y fechas, así como tipos de datos personalizados definidos por el usuario. Entonces, es importante que se tenga esa claridad.
Continuando, miren, como ya les había mencionado, existen los parámetros de entrada, ¿cierto? Que permiten pasar valores al subprograma desde el código que lo llama, pero no se puede modificar dentro del subprograma que lo convocó. En este caso, miren el ejemplo, ¿cierto? Digamos que tenemos un subprograma, en este caso, que es un procedure o un procedimiento almacenado, que se llama mostrar sueldo. Y ese mostrar sueldo tiene por parámetro P salario, que es de tipo IN. ¿Por qué? Porque lo va a recibir y no lo puede modificar. ¿Sí? Es un parámetro que se llama P salario de entrada y es tipo numérico. Entonces, cuando pasa eso, simplemente él lo recibe con el valor que venga y no lo puede modificar dentro del procedimiento. Cuando es un parámetro de salida, en este caso entonces, se recibe el parámetro y se modifica para retornarlo, ¿ya? Entonces, en este caso, siguiendo con el mismo procedimiento, ¿sí? Se recibe el valor del bono. En este caso, tenemos un procedimiento que se llama calcular bono, del cual recibe un parámetro P bono, que es de tipo auto salida, numérico, ¿cierto? Que cuando llega al programa, o sea, cuando se ejecuta en el begin, se le asigna un valor. Y cuando retorna, retorna con ese valor asignado. Bien, pero entonces están los de entrada y salida, ¿sí? Que combinan los dos anteriores. Puede recibir un parámetro, ¿cierto? En este caso recibe en este procedimiento almacenado, que se llama ajustar sueldo, recibe el salario, ¿cierto? El cual es un parámetro in-out, o sea, entrada y salida de tipo numérico, que cuando llega recibe a P sueldo, le asigna ese mismo P sueldo más los 100, ¿cierto? Más 100. Entonces, ¿qué hace? En este caso, recibe un valor que viene de fuera, pero dentro del begin le modifica ese valor y retorna un nuevo valor. ¿Okay? En este caso, está devolviendo, retornando un parámetro modificado. Serían los tres tipos de parámetros. Bien, pero así como los parámetros tienen su tipo, ya les he dicho que los argumentos también. Entonces, argumentos posicionales, ¿cierto? Que son aquellos argumentos que se pasan en el mismo orden que están definidos los parámetros en la cabecera del subprograma. Miren el ejemplo. En este caso, si tuviéramos, por ejemplo, llamando a ajustar sueldo, se le pasaría 1500. Ese argumento 1500 corresponde al parámetro in-out, sueldo, ¿cierto? Si fueran más parámetros, yo podría colocarlos separados con una coma en el mismo orden que los va a recibir el parámetro, ¿sí? Entonces, importante eso. Si fueran más argumentos, los que voy a pasar, tendría que ponerlos en el mismo orden en que están los parámetros en el procedimiento que los va a recibir. ¿Okay? Y cuando son nombrados, entonces acá los argumentos se pasan usando el nombre del parámetro, lo que permite pasarlos en cualquier orden. ¿Por qué? Porque yo acá estoy indicando a qué parámetro se le va a asignar ese ¿sí? ¿A, ¿A qué parámetro se le va a asignar ese argumento? ¿Okay? Entonces, en este caso, el argumento que es 1500 se le asigna a P sueldo dentro de la llamada que le estoy haciendo a ese procedimiento. A ver por acá si hay alguna pregunta en el chat. Hola José Vicente, bienvenido. No sé si tienes alguna pregunta, Manuel, Augusto. Hola, profe, no, por el momento no, todo bien. Perfecto. Entonces continuamos.
Profe, no, yo sí tengo una pregunta. Resulta que en la anterior el profesor me calificó un poquito bajo diciéndome que tenía que adjuntar el script. Eh, pues yo no sabía, pero entonces esta vez lo exporté y pues lo pegué, ¿cierto? Pero este script va como que junto con el trabajo en un archivo WinRAR y el WinRAR es el que se sube. Manuel, de pronto lo que no hiciste fue que en el trabajo hay dos espacios. Uno para colocar el código como lo tienes, que sería el script, como te lo dejaría el que usa el código SQL, y en la parte de abajo va la imagen de la ejecución de ese script, o sea, el resultado. Sí, que eso es lo que se espera que el estudiante haga, o sea, reporte en el informe. O sea, el diseño del script, pero el script que colocaste, o sea, el script de SQL en el caso, en el trabajo anterior, porque todavía estamos trabajando con consulta de SQL, el script es la consulta SQL, ¿cierto? Y en la parte de abajo donde te piden la imagen es el resultado de la ejecución de ese código en la herramienta que estás utilizando, que es Oracle Apex. Sí, claro, profe, tiene toda la razón. De hecho, yo, o sea, pego el código y abajo pego el script de la ejecución del código en Oracle Apex. Pero profesor, entonces no sé, ¿será que entonces le tengo que escribir por interno, cierto? A ver qué es lo que realmente él desea, porque yo pegué el script en código y adicional, pues también pegué el pantallazo de la ejecución del script Dale, en Oracle vuelve, Apex. si quieres me lo reenvías a mí, yo lo reviso. Listo, profe, muchas gracias. Yo entonces se Ok, lo reenvío apenas pueda. perfecto. Todo bien, no, muchas Entonces, gracias. De hecho, no tengo más dudas. Realmente considero que estas bases de datos avanzadas sí son avanzadas por el nivel y pues nada, y pasito a pasito, gracias por la explicación. bueno, sigamos entonces. Chicos, bueno, mire, ya hablamos de vidas, hablamos de, digamos, las estructuras. Vamos a hablar un poco ahorita de lo que son las funciones, porque hay que diferenciar. Miren que cuando hablamos de, bueno, en PLSQL, que son el lenguaje de procedimientos, podemos hacer diferentes o encontrarnos diferentes procedimientos que podemos hacer. Encontramos las vistas, las funciones, los procedimientos almacenados, cursores, triggers, ¿cierto? Todo eso hace parte de que son un bloques de código que podemos hacer con este lenguaje, hasta los paquetes, que ya es como la agrupación de esos diferentes bloques de códigos. Bien, entonces en una función también es un bloque de código que siempre retorna un valor. Miren que no todos retornan valor. Habíamos hablado que las funciones retornan valor, ¿sí? O un resultado que pueda ser utilizado en una expresión o consulta SQL. Entonces, cuando hablamos directamente de una función, la función siempre va a tener igual un nombre, ¿sí? Devuelve un valor con la palabra return. Se puede usar en la expresión SQL, o sea, siempre utilizan expresiones SQL combinadas en los bloques PLSQL, ¿sí? Entonces, igual que en los demás ejemplos, vamos a utilizar siempre la palabra create. Create para crear. O replace o reemplazar. O sea, yo creo o reemplazo que en este caso una función, ¿cierto? Una función. Le tengo que dar el nombre de esa función. Para eso está nombre de la función. Ustedes colocan el nombre de la función que están ahí. Entre paréntesis siempre tienen que indicar los parámetros. Ya saben qué son parámetros. Si es de entrada, si es de salida. Ahora, profe, mire, ahí estamos viendo un date type. Ese date type significa que es de ese tipo de dato es de fecha o una fecha de dato. ¿Sí? ¿Qué va a retornar? Entonces, miren aquí, siempre la función les había indicado que va a tener la palabra clave return, que va a retornar, ¿cierto? El valor que le estamos indicando aquí. Aquí se utiliza la palabra is, ¿cierto? Is o as aquí para indicar
o declarar las variables que yo voy a utilizar. Entonces, ya aquí, cuando estamos en un bloque no, nombrado o nominado, no utilizamos la palabra declare como en el bloque anónimo, sino que utilizamos las palabras is o as para indicar que ahí empieza la declaración de mis variables que voy a utilizar en este bloque de código. ¿Ok? Como en este ejercicio prácticamente no tengo ninguna variable declarada para usar en este bloque de código, simplemente entonces empiezo el cuerpo del procedimiento con begin. Entonces, en begin es donde voy a hacer el cuerpo de la función o todas las instrucciones que yo quiero que haga ese bloque de pues, esa función, ¿cierto? Y retorne las variables que yo quiero que retorne o el valor que yo quiero que retorne. Si existe una excepción, entonces le doy manejo a la excepción y si no, le digo que finalice la función. Function name, o sea, ese sería el nombre de la función. Finalice esa función. ¿Ok? Esa sería la sintaxis. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo? Aquí lo tienen en pantalla. Voy a crear, ¿verdad? En este caso, una función que se llame calcular bono, así se va a llamar, y va a recibir unos parámetros, ¿cierto? Va a recibir un parámetro en este caso que se llama P-salario de tipo int, porque recibe un valor que no se va a modificar, ¿cierto? Y ese parámetro int de tipo numérico, ¿ya? Entonces, cuando recibo ese parámetro, recuerden que cuando yo recibo un parámetro int, quiere decir que el valor se lo tienen que dar desde una parte externa, ¿sí? Cuando se haga el llamado de esta función, se ingresan los valores externos. El valor que va a tomar en este caso, ese parámetro, ¿sí? Ok, entonces, teniendo en cuenta eso, aquí le estoy indicando que va a retornar, ¿cierto? Va a retornar un valor numérico, ¿sí? Va a retornar un valor numérico. Y, como ya les indiqué, después del is, yo declaro las variables que quiero trabajar en mi bloque de código. O sea, estas variables las declaro como yo declarar en cualquier lenguaje de programación una variable. ¿Ya? Entonces, esa variable que yo declaro aquí, que es el bbono number, yo la puedo utilizar en el cuerpo, ¿sí? En este caso, en el begin de esta función. ¿Ok? Entonces, aquí le digo que quiero que haga. En este caso le voy a decir, bueno, a la variable bbono, ¿cierto? Hágala igual a quién? A lo que le mandaron al parámetro P salario. ¿Sí? Y a eso, ¿cierto? Y a eso, multiplíquelo por 0.10 o por el 10%. ¿Ya? Y retorne el resultado, que sería ¿quién? B bono. ¿Ya? Cierre la función calcular bono y listo. Ahí tengo ya un ejemplo de una función que me va a retornar el valor calculado de lo que recibió el P salario por el 10%. Ahora sí, revisemos entonces qué es un procedimiento almacenado o store procedure. ¿Sí? Procedimiento almacenado o store procedure. E igual, es un bloque de código nombrado. Recuerden que ya estamos trabajando bloques de códigos nombrados, no anónimos, nombrados. ¿Sí? Que se almacenan en la base de datos. Ya cuando hablamos de bloques de códigos nombrados, la diferencia es que estos se almacenan en la base de datos y pueden ser reutilizados. Acuérdense, eso son palabras claves. ¿Ya? Y que se pueden invocar las veces que ustedes quieran o utilizar las veces que ustedes quieran en cualquier otro bloque de código. ¿Ya? Esa es la ventaja de los, en este caso, bloques de códigos nominados o nombrados. Entonces, los procedimientos almacenados también pueden aceptar parámetros de entrada, de salida o ambos. Pero a diferencia de la función, los procedimientos almacenados no retornan valor.
¿Ya? Aquí no retornan valor. ¿Ok? La sintaxis simplemente igual se crea o se reemplaza, en este caso ya procedimiento o procedure, y el nombre del procedimiento se incluye en la lista de parámetros. En el list se declaran si hay alguna variable que declarar. En el begin se hace la parte de las instrucciones que se van a ejecutar. En exception se hace el manejo de las excepciones y en el end se cierra el procedimiento almacenado. Entonces miren aquí importante esto. Para crear el procedimiento siempre va a ser necesario la instrucción create procedure. ¿Sí? Si no existe la palabra create procedure, usted no está indicando que va a crear un procedimiento. ¿Y eso dónde va? En la cabecera de ese programa. ¿Ok? La opción, como ya les había dicho, or replace sirve para renombrar. Renombrar. En el caso tal de que ese procedimiento exista, yo lo renombro. El declare, ¿cierto? Que ya era que utilizábamos antes, ya yo se lo había explicado, es reemplazado por el is o por el las. Los parámetros son separados por coma, independientemente de cuántos, puede tener varios parámetros, 1, 2, 3 parámetros. Cada uno de ellos debe ser separado por coma, pero a cada parámetro es importante que reciba el nombre del parámetro y el tipo de ese parámetro. ¿Ok? Entonces es importante que tengan claro eso. Los parámetros y las declaraciones, digamos en este caso, las declaraciones de las excepciones son opcionales. Se especifican cuando realmente existan. Ustedes pueden obviarlas en un bloque de código anónimo, sí, no es necesario. Si no existen, no es necesario incluirla, ¿ok? Bien, siempre que yo quiera volver a ejecutar un procedimiento almacenado, no tengo que volver a copiar todo el código, ¿sí? Solamente le digo acá, por ejemplo, bueno, también dependiendo de qué lenguaje o de qué motor de base de datos estén utilizando, yo le puedo decir call o execute, ¿cierto? Para llamar a ese procedimiento. ¿Cómo lo llamo? Con los comandos clave call o execute más el nombre del procedimiento, así lo llamo. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, en este caso, si ese procedimiento tiene parámetros, incluirle los parámetros que tiene para que lo lleve al momento de ejecutar. Aquí tenemos un ejemplo de un procedimiento almacenado. Entonces, en este caso, tenemos create or replace procedure, aumentar sueldo, que tiene como parámetros P-empleado, ID y P incremento. Ambos parámetros son de entrada y tienen el tipo de dato number o numérico. ¿Okay? Tenemos en el list o en la parte de declaraciones, estamos declarando una variable que se llama B-salario. Miren algo importante aquí que quiero que entiendan. Esto, cuando uno está programando, tiene que saber qué significa. Esta que está aquí, esta variable que yo estoy declarando aquí, estoy indicándole algo muy especial y es que le estoy diciendo, venga, a esa variable B salario, colóquele el tipo de datos que tiene la variable salario en la tabla empleados, ¿sí? Para que él sepa que lo que le estoy pidiendo es que le coloque el mismo tipo de datos a esta variable. Yo tengo que utilizar porcentaje type. Entonces, con este porcentaje type, lo que estoy diciéndole es, hey, a esta variable B-salario, colócame el mismo tipo de datos que tiene la variable salario en la tabla empleados, ¿ya? Entonces quiere decir que yo podría decir, bueno, esta variable es number, pero ¿qué pasa? Que si por algún motivo yo cambié el tipo de datos en la tabla y no lo cambié en el procedimiento, entonces cuando vaya a ejecutar el procedimiento hay un conflicto porque el mismo tipo de datos que tenía acá no era el mismo allá. Entonces, por eso uno
utiliza esta expresión, porque si lo llego a modificar en la tabla, siempre simple me va a decir, bueno, póngale el mismo tipo de dato que tiene la tabla. Muy bien. Aquí en el begin, como ya ustedes saben, aquí en el begin siempre están las instrucciones del cuerpo del bloque de código. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es que seleccione el salario del empleado. ¿Sí? Para eso hago esta consulta. Select, ¿ya? Seleccione salario, ¿cierto? Seleccione salario. ¿Y qué está haciendo el into? Bueno, asígneselo a quién. A B salario, que es la variable que yo acabo de crear aquí. Se lo estoy asignando a B salario, para eso utilizo el into. ¿Ok? ¿De dónde? ¿De dónde le estoy diciendo que va a utilizar ese salario? De la tabla empleados, ¿cierto? ¿Dónde se cumple la condición, esta condición? Where, donde empleado ID, ¿cierto? Donde este atributo que es empleado ID de la tabla empleado sea igual a quién? A P-empleado ID. ¿Sí? Entonces, donde se cumpla esa condición, va a traerme o se va a ejecutar esta sentencia. ¿Tá? Ahora yo quiero aumentar ese salario. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Voy a decirle, bueno, a la variable B salario, sea igual a quién? A B salarios, a la misma variable, más un incremento, ¿cierto? Más incremento. ¿Y quién es ese incremento? Es un valor que me están pasando por un parámetro, ¿cierto? Parámetro P incremento. Miren que me lo están pasando por parámetro, ¿ya? Recuerden que el parámetro recibe un valor real que se llama argumento, que el argumento es el valor real. Entonces, al recibirlo, porque es tipo in cuando es de entrada, no se les olvide eso, lo está recibiendo. Y yo lo utilizo aquí para que B salario le sumo lo que yo recibo, independientemente, no sé qué valor me están mandando, puede ser 2.000, 3.000, 4.000, lo que manden lo estoy sumando con lo que tiene B salario en este caso, ¿cierto? Y B salario, ¿quién sería? Sería el salario que está en la tabla, en este caso en la tabla empleados. Sí, yo estoy yendo allá, vaya a la tabla empleado, tome el salario de ese empleado, ¿cierto? Y súmele más el incremento que estoy recibiendo por un parámetro, que sería lo que está diciendo aquí. Bien. ¿Qué más dice? Listo. Bueno, ya yo tengo ese valor. Ahora yo qué quiero? Bueno, yo quiero que, miren que ya esto es una consulta, esto que tengo aquí es una consulta SQL. Estoy combinando PL/SQL con SQL. Aquí le estoy diciendo, bueno, ahora quiero que me haga un update. ¿Qué es un update? Recuerden que update es actualizar. ¿Ya? Quiero que me actualice, ¿cierto? En la tabla empleados, ¿cierto? Actualice en la tabla de empleados. ¿Qué va a actualizar? El salario, ¿cierto? Va a actualizar el salario, que es igual a quién? A B salario. Sí, porque ya la variable que estoy actualizando aquí en este caso es B salario. Entonces, salario que es el de la tabla, ¿cierto? Yo le decía, bueno, ahora actualice ese salario, sea igual a quién? A salario. ¿Dónde? Bueno, otra vez voy. Donde el ID, ¿cierto? Donde empleado ID sea igual a P a empleado ID. Allá me lo va a actualizar. ¿Sí? Entonces, miren lo que está haciendo. Estoy actualizando un salario en una tabla. Bien. ¿Existen unas excepciones? Sí, probablemente existe una excepción. ¿Sí? Entonces dice, cuando no exista o cuando no encuentre un dato, entonces muestre por pantalla, ¿cierto? DBMS-outputLine, DBMS output.putLine, ¿cierto? Muestre por pantalla el mensaje empleado no encontrado, porque probablemente no encontró el ID que le estábamos indicando. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, miren que aquí le estoy mandando ese mensaje que sería automático,
O si se encuentra otro tipo de mensaje, otro tipo de error, pues entonces si yo no lo identifique, yo puedo decir, bueno, si por algún motivo hay otro error, bueno, haga una impresión por pantalla, error inesperado porque no sabemos cuál fue. Finalmente, le doy en para cerrar el procedimiento almacenado, aumentar salario. ¿Listo, chicos? ¿Cómo vamos hasta ahí? José, Manuel, ¿bien? ¿Bien? Ok, perfecto. Vamos a seguir entonces. Listo, ya vimos entonces lo que fueron vistas, funciones, vimos procedimientos almacenados y anteriormente habíamos visto bloques anónimos, ¿cierto? Ahora vamos a ver cursores en PLSQL. Entonces, acá hay un dato particular porque algunos, bueno, ahorita les explico mejor. En sí, ¿qué son los cursores? Son herramientas que permiten a los programadores manejar conjuntos de resultados obtenidos en las consultas SQL de manera controlada. Los cursores permiten recuperar, procesar, manipular múltiples filas obtenidas en una consulta SQL. Mire, fila por fila, dentro de un bloque de código. ¿Ya? Existen dos tipos de cursores. Los cursores implícitos y los cursores explícitos. ¿Qué es un cursor implícito? Entonces, son aquellos creados automáticamente, ¿sí? Que también se pueden gestionar por SQL para todas las sentencias SQL que devuelven una sola fila. Miren lo importante de esto. Entonces, ¿qué pasa? En los códigos anteriores que yo les mostré, se podría denominar un cursor implícito. ¿Por qué? Porque me está devolviendo una única fila o un único resultado. ¿Ya? Y en este caso, ¿por qué decimos que es automático? Porque no hay que declararlo como cursor. ¿Ya? Entonces, muchas veces, para tener claro ese concepto, a eso se le llama cursores implícitos. Miren que los podemos tener de las instrucciones SQL como insert, update, delete, select, into, ¿cierto? No requieren que el programador nuevamente los declare o los controle manualmente, por lo que no necesitan ser abiertos ni cerrados, que esa es una característica importante de los cursores. Los cursores explícitos necesitan ser abiertos y cerrados. Si usted lo abre, debe cerrarlo. Miren entonces, los cursores explícitos son definidos y gestionados por el programador cuando se necesitan recuperar y procesar varias filas de una consulta. En los procedimientos que hemos hecho anteriores solamente teníamos una sola fila. Con cursores podemos tener acceso a varias filas. Lo que les indicaba ahorita, un cursor, ¿cierto? Un cursor explícito debe ser declarado abierto, hacer un recorrido o un fetch y cerrado manualmente. ¿Ya? Eso es un cursor explícito. Aquí vamos a mirar la diferencia entre un cursor implícito y un cursor explícito a través de los ejemplos. Tenemos en el cursor implícito la declaración con el declare, ¿cierto? Aquí utilizamos, ya volvemos a utilizar el declare y aquí vamos a indicarle que vamos a declarar una variable nombre que se llama, en este caso va a ser de tipo varchar de 50 caracteres o longitud de 50. ¿Sí? Es un cursor implícito, ¿cierto? Porque se usa dentro del begin, estamos indicando que vamos solamente a hacer el select into, ¿cierto? En este caso el select nombre into de la variable bNombre. Sí, miran que era muy similar al anterior, ¿ya? Donde vamos a ir a la tabla empleado, o sea, de la tabla empleado vamos a sacar o vamos a traer el empleado que tenga el 101 en su atributo ID empleado, ¿ya?
y lo va a mostrar por pantalla. Eso es un ejemplo de un cursor implícito. Me va a traer solamente una línea de una fila o de resultado. ¿Ok? Ahora, en ese ejemplo anterior de PLSQL se crea y se gestiona un cursor implícito. ¿Por qué? Porque solamente estamos trayendo con la instrucción selectinto una única fila, ¿verdad? Si digamos la consulta devuelve la fila, bien, y si no, pues se genera, podríamos nosotros generar algunas excepciones del sistema. Por ejemplo, de que no se encontró la fila con los comandos que aparecemos acá, ¿verdad? Si no se devuelve ninguna fila, pues se lanzará el error no date found. Y si de pronto encontramos más de una fila, pues entonces ahí utilizamos la otra excepción, ¿sí? Que sería to name row. Muy bien. Miren, importante esto. Para los cursores explícitos existen, podríamos decir así, que un recorrido o como una secuencia lógica. Lo primero, declarar el cursor. Lo segundo, abrir el cursor para ejecutar las consultas SQL asociadas o el procedimiento que vayamos a ejecutar. Tercero, obtener las filas con un fetch. ¿Cuáles son las filas que vamos a obtener? Bueno, los resultados que den en este momento como verdaderos a esa consulta que nosotros vamos a realizar. Cuarto, cerrar ese cursor cuando ya se haya terminado de procesar las filas. Bien. Continuando hablando de lo que son los cursores explícitos, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo aquí, un cursor que se declara en la zona de declaraciones con la sintaxis. ¿Ustedes saben cuál es ya la zona de declaraciones? Tenemos un cursor que se va a declarar con la siguiente sintaxis. ¿Cuál es? Nombre del cursor is la sentencia select. ¿Sí? Así. Además de eso, para ser utilizado el cursor es necesario abrirlo. Ya les había dicho anteriormente los pasos. ¿Y cómo lo abrimos? Con la palabra open. Entonces, open más el nombre del cursor. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Dentro de del bloque donde abrimos el cursor, vamos a utilizar todas las sentencias o consultas SQLs. ¿Ya? Dentro de esas consultas, ¿verdad? Después que se abra el cursor, se tiene que ejecutar esa sentencia que se asignó al mismo en la declaración y se almacena en los resultados de ejecución en las estructuras internas de la memoria de el cursor que estamos declarando. Para acceder a esa información, ¿cierto? Mire, porque hay que acceder a la información de la base de datos, almacenada en el cursor, los datos resultantes de la ejecución de la sentencia select es necesario utilizar la siguiente instrucción. ¿Cuál es la siguiente instrucción? El fetch. Con el fetch, el nombre del cursor, ince, en este caso el into, ¿para qué? Para que me recorra todas las filas y me traiga el resultado donde se cumpla esa condición. Para eso utilizamos el fetch, para que recorra todas las filas donde se cumpla digamos, la sentencia select. Aquí viene algo también importante, donde la lista de variables puede ser una sola variable o varias variables separadas por comas. Miren que dependiendo el número de filas, también podemos tener número de variables. ¿Ya? Entonces, se puede también escribir una sola variable que recoja la información de todas las columnas recuperadas utilizando una declaración con porcentaje rotate y utilizamos la sentencia variable y el nombre del cursor más porcentaje rotate. Me va a traer en una sola
fila todo el contenido de ese recorrido. ¿Qué más encontramos acá? En los cursores es importante tener, como les había dicho ya, que si ya abrí un cursor, tengo que cerrarlo. Entonces, la instrucción fetch recupera una de las filas y las pasa automáticamente a la siguiente fila. O sea, él va recuperando una fila y pasa a la siguiente fila. Eso lo hago con la instrucción fetch, ¿verdad? Así vamos fila por fila hasta que se cumpla la sentencia o se ejecute la sentencia SHILET. Una vez empleado el cursor, cuando ya el cursor devuelva que no se cumple la condición, entonces es necesario cerrarlo con la instrucción close más el nombre del cursor que vaya a cerrar. Aquí tenemos un ejemplo ya más claro para que entiendan de qué les estoy hablando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, igual, vamos aquí. Esta sería la sintaxis. ¿Sí? Estamos hablando aquí de la sintaxis de un cursor. Con un ejemplo. Hacemos la parte declarativa, declare, ¿cierto? ¿Qué vamos a declarar? Sí, vamos a declarar el cursor. Entonces, cursor, el nombre del cursor, que en este caso sería cursor-empleado, ¿cierto? En el is declaramos las variables que vamos a utilizar en ese cursor, ¿sí? En este caso vamos a utilizar la sentencia SHILET donde dice SHILET que el id de empleado, ¿ya? Id de empleado, nombre del empleado, id de empleado, nombre de empleado, ¿de dónde? De la tabla empleado, ¿cierto? Porque este es el from de la tabla empleado. Cuando se cumpla la condición where, ¿cierto? Cuando departamento, departamento igual ventas, ¿ya? Entonces, aquí estoy diciendo que cuando el departamento es igual a ventas, se cumple esta condición y se va a mostrar quién. El ID del empleado, ¿cierto? Se selecciona el nombre, el ID de empleado y el nombre del empleado de la tabla empleado, ¿ok? Ahí mismo, dentro de la parte, porque miren que todavía estoy en la parte declarativa, estoy en el declare, ¿sí? Procedo a declarar las variables si las necesito. Si necesito variables para usarlas en el cuerpo de este cursor, o sea, en el begin, las declaro aquí. En este caso, para este ejemplo, voy a declarar unas variables, ¿sí? Normalmente uno utiliza la B como para indicar que es variable. Si ustedes pueden utilizar, o sea, es una buena práctica, por decirlo así, ¿sí? Entonces aquí utilizo la B para declarar que es variable. Entonces voy a decir que este dato, miren, ojo, no quiero que se confunda. Esta que yo utilizo acá, ¿cierto? Estos que estoy llamando en este SHILET son los que están directamente en la tabla de la base de datos, ¿sí? Esos son los atributos de la tabla de base de datos. Y aquí estoy declarando, son variables con las cuales yo voy a utilizar en el cuerpo de este cursor o dentro del begin, ¿sí? Bien, entonces aquí declaro esas variables. Importante lo que les decía aquí, @tape, que significa que esta variable que se llama b-id empleado de la tabla empleado.id empleado, que va a tomar, ¿cierto? El mismo tipo de dato, ¿cierto? Que tiene, ¿quién? Que tiene ID empleados. Eso ya se los había explicado. ¿Sí? Entonces, igual declaro otra variable acá que se llama bNombre empleados, en la cual voy a almacenar, ¿cierto? Lo que voy a traer de estas tablas. Así de sencillo. Lo que voy a traer de las tablas empleado, los voy a almacenar para poderlos utilizar en unas variables locales para mi procedimiento. En este caso, para mi cursor. ¿Ok? Entonces, aquí ya empieza el begin o el cuerpo donde se ejecuta todo el procedimiento. ¿Ok? Entonces, abro el cursor ¿con quién? Con open. Recuerden, open cursor empleado. ¿Por qué? Porque así se llama este cursor. Entonces lo tengo que abrir. ¿Sí? Después que lo abra,
¿cierto? Voy a hacer un loop. O sea, un loop o un loop, cuando hago un loop es como si fuera un ciclo infinito. Más adelante vamos a ver eso, los loop, los for, los buckets, ¿cierto? Entonces aquí voy a hacer un loop, un ciclo infinito, ¿ya? Hasta que yo lo necesite. Entonces, hago un loop aquí donde diga que haga ese recorrido. Voy a hacer un recorrido ¿con quién? Con el comando fetch. ¿De qué? Del cursor empleados. Miren que estoy llamando un fetch, ¿sí? Cuando les dije el fetch, es que él me va a devolver el número de filas cuando se cumpla esa sentencia SILIT. Bien, entonces aquí tengo el fetch que me dice que me recorra las filas del cursor empleado y le asigne ¿a quién? A B y D empleados, o sea, a las variables que declaré arriba, ¿sí? Que se los asigne a esas variables, ¿ya? Esto que él va a recorrer aquí, que se lo asigne a esas dos variables que yo declaré aquí. Entonces, si no quedan más filas, él debe salir del bucle. Ajá, profe, ¿y cómo sé yo cuándo debe salir del bucle? Fácil, porque miren que acá le estoy indicando un atributo que tiene que tener los cursores. Entonces, exit para salir cuando el cursor empleado, o sea, cuando ese cursor empleado cumpla este atributo, @noFound, ¿sí? O sea, que no encuentre más fila, que no encuentre más registro. Cuando no encuentre otra fila o que esa fila sea nulo, por favor salga de el recorrido. ¿Ok? Y cuando ya hace eso, cuando sale de recorrido, entonces ahora sí lo mando a imprimir por pantalla. ¿Qué mando a imprimir por pantalla? ¿Cierto? ¿Cuál es el ID del empleado? Y para eso imprimo la variable que B y de empleado y también le digo que imprima el nombre. Mire, estos que están en comillas son cadena de caracteres. Los vamos a tratar igual. Estos que están acá son las variables que yo tengo aquí, pero no me va a mostrar las variables, me va a mostrar el contenido de esa variable, ¿cierto? Entonces aquí le voy diciendo que me va mostrando todo lo que va encontrando. Cada fila que va encontrando me la va mostrando en este ciclo. ¿Ok? Finalmente lo cierro aquí, cierro el ciclo, ¿cierto? Y luego procedo a cerrar el cursor. Y finalmente entonces cierro el bloque de PLSQL. Aquí, esta es la estructura básica de un cursor. Chicos, preguntas hasta ahí. Por el momento no, profe. O sea, sí, Manuel. de pronto al momento de aplicar la misión, un poquito como abrumado para entenderlo todo. Te escucho lejos, Manuel. Vale, no, no sé si de pronto el lunes todavía alcanzamos a hacer una práctica en vivo. Yo quería explicarle más que todo cuál es la sintaxis, cómo se hace, para que ustedes puedan entender bien cuando estén realizando los ejercicios, para que sepan de dónde sale cada cosa, ¿sí? Porque no es coger un ejercicio y tratar de llevarlo allá, sino entender cómo se hace, qué significa cada palabra, cada sentencia. Perfecto, muy bien. Ok, yo creo que ya nos queda por último, vamos a ver. Aquí está la explicación rápida, miren, la declaración del cursor. Ahí declaramos el cursor con todos los pasos que almacena una consulta SQL con el ID empleado, con el nombre de empleado del departamento de ventas. Luego se hace la apertura del cursor con la palabra open y vamos a abrir qué cursor, pues el cursor empleado, lo que ejecutan ahí donde se va a ejecutar la sentencia SQL. En el bloque loop se utilizan las variables B de empleado y B nombre para almacenar los datos recuperados de la consulta que trae el cursor, ¿cierto? El fetch hace
con el nombre del cursor, con la palabra clave into, le va asignando a las variables cada una de las filas que va obteniendo cada vez que hace recorrido. Aquí se cumple la condición, siempre se cumpla la condición, en este caso de que el cursor encuentre ese atributo cuando no encuentra una fila, pues finaliza el bucle. Y finalmente, pues se cierra el cursor empleados. Miren, aquí quiero que entiendan una cosa. Yo les hablé de que los cursores tienen atributos, ¿sí? Entonces, los atributos de un cursor nos informan acerca de su situación y para hacer referencia a estos atributos se emplea la siguiente sintaxis. El nombre del cursor, porcentaje, el atributo. ¿Cuáles son esos atributos? Aquí tenemos el porcentaje found. Found devuelve el valor verdadero, en este caso un true, si la última orden fetch ejecutada devuelve una fila. O sea, yo ejecuto un fetch, ¿encontró algo? Sí. Entonces, verdadero. Ejecuto un fetch, vuelve y pasa, encontró otra fila, verdadero. Y va siguiendo, va siguiendo. O sea, cada vez que encuentre una fila, va a devolver verdadero. Pero llegó un momento en que la tabla ya no tiene más registro, entonces no encuentra registro y que va a devolver un falso. ¿Por qué? Porque no encontró registro. Entonces ahí el ciclo, o en este caso el loop, se rompe. Entonces, ahí encontramos el porcentaje found. También hay otro atributo que yo le puedo decir porcentaje no found, que es lo contrario al anterior, pero este que devuelve verdadero, perdón, devuelve falso si la última orden fecha ejecutada devuelve una fila. ¿Sí? Entonces, si encontró una fila, falso. Si encontró una fila, falso. Ah, pero llegó a la última y no encontró fila, entonces ahí devuelve un verdadero. ¿Ok? Entonces, cuando él no encuentra algo, devuelve verdadero, pero siempre que encuentre una fila, va a devolver un falso. Está el atributo porcentaje row code, ¿sí? En este caso, devuelve el número de filas leídas hasta el momento del cursor, o sea, siempre va contando. Encontré una fila, 1, encontré una fila, 2, encontré una fila, 3, encontré una fila, 4. Llegó a donde no encontró más fila, bueno, entonces devuelve el número 4 porque está contando el número de filas, que en este caso encontradas por la sentencia fetch. Y está el porcentaje is open, que devuelve el valor verdadero si el cursor está abierto y devuelve falso si el cursor está cerrado. ¿Ya? Entonces, mientras que el cursor esté abierto, él va a devolver verdadero. Pero si por algún motivo ya el cursor está cerrado, devuelve falso. Entonces, esos son, digamos que los 4 atributos que podemos manejar en cursores. Bueno, ya para finalizar tenemos lo que son los triggers o disparadores. Entonces, igual que los demás, los triggers o disparadores son bloques PLSQL que se ejecutan automáticamente en respuesta a un evento específico en una tabla o en una vista, ¿ya? Como la inserción, la actualización o la eliminación de una fila. Se usan principalmente para aplicar reglas de negocio, verificar la integridad de datos o auditorías de cambio. Pueden ser antes o después. Cuando quiero decir que pueden ser antes o después es antes que pase algo o después que pase algo. ¿Sí? Según cuando se ejecute o cuando uno le indique que se ejecute. Entonces, igual, tenemos la misma estructura. Sí, la estructura general para crear un trigger o disparador es create trigger más el nombre del trigger, el before o after que indica el tiempo, si disparo antes o disparo después que pase el acontecimiento, ¿cierto? El insert or, el insert or o el outday, ¿cierto? Si inserto o actualizo. Y aquí enseguida vienen las columnas, ¿cierto? Que voy
a traer de la tabla o que voy a intervenir. O el evento, ¿cierto? De disparo. Si puede también ser un delete. Entonces puedo ser un insert, un update o un delete, ¿cierto? ¿Sobre quién? Siempre los disparadores van a actuar sobre un objeto que es tabla, sobre un objeto tabla o sobre una vista, para que lo tengan claro. O sea, ¿dónde se van a ejecutar siempre? Cuando pase un evento en una tabla o en una vista. Ahí siempre se puede ejecutar un trigger. Va a tener también un tipo de disparador y va a tener unas restricciones, igual que los demás bloques, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un trigger de auditoría salario que registra un cambio en el salario de los empleados en la tabla auditoría cada vez que se actualiza el salario. Entonces, siempre que se actualice un salario, ¿sí? Él va, digamos que, a activarse. ¿Cómo pasa? Entonces, yo tengo que crear un trigger o reemplazarlo si ya existe. Entonces, para eso utilizo la palabra create o replace trigger. En este caso, el nombre del trigger es auditoría-salario, ¿cierto? El before update, o sea que siempre que se actualice el salario de la tabla empleado, recuerden, before, antes, ¿cierto? Esto se activa antes, ¿ya? Antes que se active, para que lo entiendan así, antes de que se actualice el salario de la tabla empleado, ¿cierto? For Hays Road, entonces, el begin, ¿qué es lo que él va a hacer? ¿Qué va a hacer él? Bueno, si el nuevo salario, ¿cierto? En este caso es mayor al viejo salario, cuando se inserte en la tabla de auditoría, ¿cierto? En los campos empleados ID y antiguo salario, con el nuevo salario y fecha, ¿cierto? Esta es la sentencia SQL, que evalúe, ¿qué va a evaluar? El antiguo salario, ¿cierto? En el atributo empleado ID, ¿sí? Con el antiguo salario más el nuevo salario, ¿ya? Entonces, eso va a enviar una señal o una alerta del sistema. Ahí estaríamos haciendo un trigger, en este caso, de alerta que pase antes de que se actualice ese campo en la tabla, digamos, en este caso en la tabla auditoría, perdón, en la tabla auditoría, sí, en la tabla auditoría. Chicos, así se construyen los triggers. Los triggers más que todo son, como su nombre lo indica, son disparadores, o sea, son alertas que se pueden hacer antes de que pase el evento o después de que pase el evento. De pronto, si alguien va a borrar un registro de una tabla, no tiene sentido hacer un trigger after. ¿Por qué? Porque ya lo borró. Bueno, podría ser, no puede dejar ahí el mensaje, se borró el registro tal, pero lo ideal es que si en una tabla yo no quiero que nadie me borre el registro, antes de que pase, yo tengo que mandar una alerta, en este caso, un disparador, una señal, ¿sí? Tal persona está borrando el registro tal con un before, o sea, antes de que pase. ¿Preguntas, chicos? Ninguna, profe, por el momento. Bueno, hasta ahí llegamos por el día de hoy. Estuvimos trabajando, fue bastante extenso desde las 2:05. Ya son las 3:44. Voy a detener la grabación. Si no tiene más preguntas, le estaré colgando mañana temprano la web para que la revisen si tienen alguna inquietud. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto.